con el sistema genital. El sistema genital también se origina del mesodermo intermedio, ¿sí? Específicamente de qué región del mesodermo intermedio se origina el sistema genital, se origina del mesonefro. A nivel del mesonefro vamos a encontrar la formación de las gonas. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos esta imagen transversal, vamos a hacer un borde transversal a nivel del mesonefro. ¿Sí? Estamos observando aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Por detrás vamos a colocar el rizoma transitorio que se va diferenciando. Entonces aquí vamos a colocar nefrona, conducto mesonéfrico y aquí está el conducto paramesonéfrico. ¿Sí? Riñón transitorio de Markov. Bien, ¿sí? Entonces este sería el conducto mesonéfrico y este sería el conducto paramesonéfrico. Bien. Por delante de esta organización, también al mismo tiempo, en la cuarta semana, la hoja visceral que se encuentra por delante del mesonefro se engrosa. ¿Sí? Entonces la hoja visceral aquí se va engrosando. Entonces se va engrosando de un lado y del otro lado. Pero únicamente a nivel del mesonefro. O sea, aquí se va engrosando también la hoja visceral, que está por delante. ¿Sí? Bueno, vamos a encontrar la migración de unas células que se encuentran diferenciando a nivel de la pared del saco vitelino. Entonces, en la pared del saco vitelino hay células que se van diferenciando, se desprenden del saco vitelino y migran hacia la región posterior a nivel del mesenterio dorsal. Entonces utilizan el mesenterio dorsal para trasladarse, ¿sí? Un grupo de células de la hoja, del saco vitelino. Entonces el saco vitelino, las células del saco vitelino se trasladan y se ubican por detrás de este engrosamiento de la hoja visceral. Entonces aquí se va ubicando este grupo celular, el engrosamiento de la hoja. ¿Bien? Aquí se va a formar el engrosamiento, a ese engrosamiento se le va a denominar cresta gonadal. ¿Sí? La cresta gonadal. Acá. ¿Está bien? Y a estas células se le va a denominar células germinativas. Bien, las células germinativas. ¿Ah? Bueno, a partir de la cuarta semana, con la presencia de estas células, es decir, estas células migran a la cuarta semana y en la quinta semana, estas células germinativas inducen a la cresta neural a proliferar. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos aquí, esto sería la cresta gonadal, el engrosamiento. El engrosamiento sería la proliferación y la formación de varias camadas de células. ¿Sí? Si vamos a dibujar histológicamente sería esto. Bien, varias células, un engrosamiento celular. ¿Sí? Entonces sería la cresta gonadal. Bien. Y aquí por dentro vamos a encontrar a las células germinativas. Tanto en el hombre como en la mujer. En la quinta semana, estas células germinativas inducen a la proliferación de estas células. ¿Bien?
Entonces, ¿qué hacen estas células? Van proliferando hacia adentro. ¿Bien? Van rodeando a las células germinativas. Y van formando unos cordones, ¿bien?, que se le va a denominar cordones sexuales. ¿Bien? Hasta la séptima semana los cordones sexuales van proliferando para adentro. Entonces aquí se van formando cordones sexuales. Al mismo tiempo que por detrás se está desarrollando el ritmo transitorio. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con estos cordones sexuales? Vemos que rodean a las células germinativas. Bueno, a partir de la séptima semana, los cordones sexuales en el hombre, por la presencia del cromosoma Y, en el del cromosoma Y, vamos a encontrar un gen, que es el gen SRI en el hombre va a producir unas proteínas que inducen la proliferación celular y la diferenciación de las células germinativas. En el hombre, las células germinativas se van a convertir en espermatozoides. Y en la mujer, las células germinativas se van a convertir en las ovogones. Como no hay inducción o no hay presencia del cromosoma Y, las células naturalmente se convierten en ovogones. Estamos hablando de las células germinativas. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar de los cordones sexuales en el hombre? ¿Qué va a pasar? ¿En qué se van a convertir? Los cordones sexuales se convierten en los túbulos seminíferos. ¿Bien? Túbulos seminíferos. ¿Sí? ¿Bien? Van formando cordones y por la presencia del cromosoma Y van proliferando y van formando esos cordones. Se van rodeando, también van adentrando a las espermatozoides en su interior y van formando esos cordones sexuales. ¿Sí? Que sabemos que estos cordones sexuales durante la pubertad se canalizan y forman los túbulos seminíferos. ¿Sí? En la mujer, ¿qué va a pasar en la mujer? Como no hay presencia del cromosoma Y, estos cordones se van a disgregar, se van a separar aquí, ¿está bien?, de la cresta gonadal y se van a disgregar, es decir, se van a degenerar los cordones sexuales en la mujer, pero van a quedar un grupo de células rodeando a estas ovogones, ¿sí?, que se van a convertir, esas células de los cordones sexuales se van a convertir en las células folículas que rodean a las ovogones. ¿Sí? Bueno, entonces en el hombre los cordones sexuales forman los túbulos seminíferos y en la mujer los cordones sexuales van a formar las células foliculares. ¿Bien? Aquí van a ir desprendiéndose, van a ir separándose. Todo es por presencia o ausencia del cromosoma Y. ¿Ah? Entonces, a nivel de la cresta gonadal se va diferenciando las gonas, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, hay un periodo indiferenciado. El periodo indiferenciado va de la cuarta, quinta, sexta, hasta la séptima semana. ¿Sí? A partir de la séptima semana en adelante ya existe un periodo diferenciado.
Entonces el periodo diferenciado vamos a observar que se van desarrollando los seminíferos, ¿bien? Y luego se van disgregando también los cordones sexuales en la mujer. Entonces las gónadas a partir de la 7ª semana ya se van diferenciando, ¿bien? En gónadas, en ovario y en testículo. Entonces vamos a ver aquí, esto sería, aquí vemos entonces la migración de las células del saco vitelino hacia la región posterior a través del mesenterio dorsal y se ubican a nivel del mesonefro, ¿sí? En la cresta gonadal. Aquí tenemos otra imagen, un borde transversal donde vemos la migración de las células que se van ubicando a nivel de la cresta gonadal. Y aquí vemos la diferenciación de los cordones sexuales, ¿sí? O sea, ahí ya se van formando los cordones sexuales. Entonces, en el periodo indiferenciado, tanto en el hombre como en la mujer, vamos a encontrar este desarrollo, ¿sí? Esta diferenciación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar con la cresta gonadal? Aquí vemos entonces cresta gonadal, aquí vemos los cordones sexuales y estos serían los gametos sexuales, masculino y femenino, las células germinales que se transforman en ovogonias o espermatozoides, ¿sí? La cresta gonadal se va a convertir en la túnica albuquina. Por eso que en el hombre y en la mujer, en el ovario y en el testículo hay túnica albuquina. Bien. Bueno, entonces aquí vemos a esta cresta gonadal, ¿sí? Se convierte en la túnica albuquina. Aquí hay otra imagen para que puedan entender. Entonces, todo esto sería el mesodermo intermedio. Todo lo que vemos aquí sería mesodermo intermedio. Esto sería la cresta gonadal, que va a dar origen a las gónadas. Y aquí por detrás vemos el riñón transitorio que se está desarrollando, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí se entiende más o menos? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver el periodo indiferenciado, ¿sí? Hombre y mujer, la misma estructura, ¿está bien? Entonces aquí vamos a ver, aparece ya un conducto que nosotros no le habíamos mencionado, pero sí está aquí. Aquí están las gónadas, la cresta gonadal, los cordones sexuales. Aquí por detrás vemos a los nefrotomas, al conducto mesonéfrico y al conducto de Müller, ¿sí? O al conducto paramesonéfrico, ¿sí? Conducto de Wolff, conducto de Müller. ¿Bien? ¿Sí? ¿Está? Bueno, ¿qué va a pasar con el riñón transitorio en el hombre y en la mujer? ¿Qué habíamos dicho? En el hombre, ¿qué va a generar? Se degenera parcialmente en el hombre transitorio, pero en la mujer se degenera completamente, va a formar vestigios en el recuerdo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver una imagen. ¿Qué va a pasar con este riñón transitorio en el hombre? Aquí por detrás de ellos, ¿sí? En el hombre, entonces, a partir de la 7ª semana, los cordones sexuales van proliferando, se van alargando, van formando una asa de los cordones sexuales, ¿sí? Estos serían los primeros seminíferos, la túnica albuquina, ¿está bien? Y por detrás vemos al riñón en proceso de degeneración, ¿sí? En el hombre, el riñón se degenera parcialmente. ¿Qué es lo que va a desaparecer? Va a desaparecer el corpúsculo renal, pero va a quedar el conducto excretor de la nefrona. Vemos al conducto mesonéfrico. Eso es lo que va a quedar. ¿Bien? ¿Sí? En el lomo. Eso es una vista transversal. Si vemos una vista anterior, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí. Entonces aquí podemos observar. ¿Qué sería esto? Todo esto sería la cresta gonadal y estos serían los cordones sexuales
fueron proliferando, fueron formando un asa, los cordones sexuales. Y aquí por detrás en color azul vemos al conducto mesonéfrico. Esto sería el conducto mesonéfrico, ¿está bien? Estos serían las nefrotomas. ¿Sí? Me parece que había uno debajo de los nefrotomas. Y este aquí sería el conducto paramesonéfrico, color rosa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? La cresta gonadal se va a fusionar con el riñón transitorio en el hombre. Y esa fusión del riñón transitorio con la cresta gonadal va a dar origen a una red de túbulos que se le llama red de testes. ¿Está bien? O sea, aquí se forma la red de testes. ¿Está bien? ¿Sí? Y esta estructura o estos nefrotomas que se degeneraron parcialmente van a dar origen a los conductillos eféreicos. Por eso existen de 15 a 20 conductillos diferentes, uno debajo del otro. Por eso hay varios conductillos diferentes que salen del intestino, ¿sí? Que embriológicamente esos conductillos diferentes formaban parte de las nefronas, ¿sí? Eran riñones transitorios. El conducto mesonéfrico en la porción superior, o la porción craneal, se va a alargar, se va a enrollar sobre sí y va a formar el epidídimo, ¿sí? Y aquí por debajo también se va a elongar y va a formar al conducto deferente, ¿sí? ¿Dónde terminaba este conducto mesonéfrico? Termina a nivel de la uretra. ¿Está bien? ¿Se recuerda? ¿De qué? Y iba descendiendo, ¿está bien? Ese conducto. Entonces aquí se va formando lo que sería el conducto de ¿bien? Bueno, entonces en el hombre, el riñón transitorio desaparece o se degenera parcialmente. ¿Qué va a formar? Va a formar las vías excretoras del intestino. Va a formar las vías permáticas y acá. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con el conducto paramesonéfrico en el hombre? Como también se le llama conducto de Müller, ¿sí? Recuérdense que las células de Sertoli, una de todas las funciones de las células de Sertoli es producir un factor anti-mülleriano, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ese factor anti-mülleriano que está produciendo las células de Sertoli? ¿Está bien? Que las células de Sertoli están aquí adentro y ya están produciendo ese factor anti-mülleriano. Actúan sobre este conducto, ¿está bien? Inhibiendo su diferenciación. Entonces, en el hombre, el conducto de Müller desaparece, ¿sí? No forma nada. Entonces, es fácil de recordar porque dice conducto de Müller. Entonces, en el hombre no genera nada, ¿sí? Gracias a la célula de Sertoli que producen un factor que se le llama factor anti-mülleriano que se degenera completamente. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces, riñón transitorio en el hombre que va a formar las vías espermáticas, ¿sí? Aquí vemos, todo esto sería las vías espermáticas. Hay otra imagen, sí, hay otra imagen. Ahí. Y esto sería entonces. Aquí da para ver entonces el periodo indiferenciado y el periodo diferenciado, ¿sí? Esto sería la cresta genital o la cresta gonadal y esto sería el riñón transitorio, ¿bien? Estos serían las nefronas y esto sería el conducto mesonéfrico, ¿sí? Que termina a nivel de Alan Torres. Y aquí ya en el periodo diferenciado, ¿qué es lo que vemos? La cresta gonadal se convierte en el testículo, ¿está bien? Los cordones sexuales se convierten en el conducto seminífero, la unión del riñón transitorio con la cresta gonadal
va a formar la red de testis. Las nefronas que se degeneraron parcialmente dan origen a los conductivos eferentes, ¿sí? Y el conducto mesonéfrico en la porción superior va a dar origen al epidídimo y en la porción inferior da origen al conducto deferente, ¿sí? El conducto deferente termina a nivel de lo que sería el álamo móvil, ¿sí? ¿Está bien? Y vamos a ver que ese conducto mesonéfrico, antes de ingresar o incorporarse por detrás del alantoides, va a formar una pequeña evacuación, una pequeña vesícula. Esta vesícula va a aumentar de tamaño y se convierte en la vesícula seminal. Entonces la vesícula seminal se origina del conducto mesonéfrico, ¿sí? Por eso la vesícula seminal está unido al conducto deferente. Bueno, entonces, eso en relación al periodo diferenciado del aparato genital interno masculino. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué va a ocurrir con la mujer? Aquí vemos lo que sería el periodo indiferenciado de la mujer. Así que vemos aquí las mismas estructuras, ¿sí? Aquí vemos lo que sería la cresta gonadal, el riñón transitorio, y conducto mesonéfrico, conducto paramesonéfrico, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la cresta gonadal de la mujer? Se convierte en el ovario, ¿bien? ¿Sí? Los cordones sexuales se separan, los cordones sexuales van a rodear a la ovogonia y van a formar los folículos ovarios, ¿sí? ¿Qué pasa con el riñón transitorio en la mujer? Se degenera por completo y va a formar ligamentos. ¿Bien? Y el conducto paramesonéfrico o de Müller sí va a proliferar, se va a diferenciar. ¿Bien? ¿Sí? ¿En qué se va a transformar? El conducto paramesonéfrico en la región caudal se fusionan unos con el otro, ¿sí? Porque a derecha e izquierda. Entonces la región superior del conducto mesonéfrico quedan separados, pero en el segmento inferior se unen. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué se va a convertir el conducto paramesonéfrico? Se convierte en las trompas uterinas y en el cuerpo uterino y una porción superior de la vagina. ¿Está bien? ¿Sí? Es por eso que en el hombre eso está inhibido. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver otra imagen. Profe, ¿Sí? o que se diferencia nos ovários? Los cordones sexuales se disgregan y rodean a las ovogonias y van a formar los folículos ovarios. Entonces aquí podemos ver en el periodo indiferenciado en la mujer, ¿sí? Cresta gonadal, riñón transitorio, aquí vemos el conducto mesonéfrico que termina en la cara posterior del alantoides, y aquí vemos el conducto paramesonéfrico. El conducto paramesonéfrico en la mujer, en la región inferior se fusionan con el otro. Y ese conducto paramesonéfrico también se adhiere a la cara posterior del alantoides. ¿Está bien? Entonces la mujer, el conducto paramesonéfrico, el lado derecho, el lado izquierdo, se fusionan aquí y también aquí se unen a la cara posterior del alantoides. Bueno, entonces, ¿qué va a formar el conducto paramesonéfrico o de Müller en la mujer? Va a formar la trompa uterina, en todo este segmento. Aquí vemos al cuerpo uterino, toda la parte fusionada, y la primera porción o la porción superior de la mujer. Bien, acá, conducto de Müller, el conducto paramesonéfrico. ¿Sí? Bueno, hasta ahí se entendió. Entonces, el conducto paramesonéfrico o de Müller en la mujer forma los órganos genitales.
genitales internos, trompa, útero, porción superior de la vagina. En el hombre no forman nada, ¿sí? Se degenera, se inhibe. Pero hay veces que no está inhibido porque las células de Sertoli no producen esas proteínas. Entonces, en un hombre donde hay testículo también puede haber útero, trompa, vagina. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que sería el desmantelamiento. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿y qué pasa con el riñón transitorio en la mujer? Va a formar estos ligamentos. ¿Sí? Aquí están los ligamentos. ¿Sí? Ligamento suspensorio del ovario, el ligamento uterovárico y el ligamento femoral. ¿Sí? Todo el en la mujer entonces forma un ligamento. Bueno. Continuamos nosotros. ¿Qué va a pasar con el segmento inferior de la vagina? Entonces vamos a dibujar aquí al alantoide, ¿sí? Para poder entender mejor qué ocurre con la vagina en el segmento inferior. Entonces estos serían alantoides, ¿bien? Esto sería el intestino posterior, ¿sí? Y esto sería la cloaca, ¿sí? Acuérdense, alantoides más intestino posterior, segmento inferior se le llama cloaca, ¿sí? Bueno, el conducto de Müller en el segmento inferior se va a usar y se va a unir en la cara posterior del alantoide, ¿sí? Al fusionarse con la cara posterior del alantoides, va a separar, va a formar un tabique que va a tener un crecimiento interior, va a separar a este segmento, ¿sí? Pero también sabemos que la cloaca se separa, ¿sí? Mediante el tabique urorectal, ¿sí? Que va a separar también aquí en dos segmentos. ¿Bien? Segmento rectanal y segmento urogenital. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces aquí va a quedar el alantoides, se va a diferenciar en la vejiga por arriba y por debajo se va a diferenciar en la uretra femenina. Por delante. ¿Bien? Y por detrás el conducto paramesonéfrico va a formar canal vaginal, el tercio inferior o la porción inferior del canal vaginal. Porque aquí va a formar el segmento superior de la vagina. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces el segmento inferior de la vagina se origina de ¿qué porción? Se origina de el segmento urogenital. El segmento urogenital deriva del endodermo. ¿Sí? ¿Bien? Todo intestino y alantoide es endodermo. Entonces por eso aquí se ve esquematizado en color amarillo. El segmento inferior de la vagina tiene un segmento, un origen endodérmico, y el segmento superior de la vagina del conducto paramesonéfrico. Si hablamos de la vagina, ¿está bien? Bueno, entonces, origen de la vagina tiene dos orígenes embriológicamente: endodermo y mesodermo. ¿Sí? ¿De qué mesodermo? Del mesodermo del conducto paramesonéfrico o conducto de Müller. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí? ¿Entendió más o menos? Sí. Bueno, vamos para afuera. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar aquí por fuera del embrión? Aquí vamos a encontrar lo que sería la cloaca. Si hay un solo orificio de salida, la cloaca va a estar revestida por la membrana cloacal.
Entonces, en una vista anterior, aquí estamos viendo la cloaca y la membrana cloacal. Bien, ¿qué va a pasar con esta membrana? La membrana va a sobreelevar el epitelio que le rodea a la membrana y va a formar un pliegue que se le llama pliegue cloacal. Bien, como un mecanismo de protección a la membrana. Se va a formar una pequeña pliegue por fuera, ¿sí?, del segmento cloacal del embrión. Entonces aquí vemos a esta membrana cloacal. Sabemos que eso se perfora a la séptima semana, ¿sí? Bueno, ¿qué más va a pasar con esa cloaca? Se va a separar en dos segmentos. Segmento urogenital por delante y segmento recto anal por detrás. Entonces aquí vemos la separación de este segmento cloacal, ¿sí? Aquí se forma el periné, ¿está bien? Y aquí vemos segmento urogenital por arriba, por delante y por detrás el segmento recto anal. Se siguen formando los pliegues, ¿sí? Aquí vemos el pliegue anal y aquí se forma el pliegue urogenital. ¿Bien? Pliegue urogenital. Sigue rodeando a la membrana y a ella se le llama membrana urogenital y membrana anal. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué va a pasar? Este pliegue urogenital vuelve a estar rodeado por un segundo pliegue, una segunda sobreelevación de epitelio, que se le va a denominar pliegue labioescrotal. Aquí vamos a encontrar el pliegue labioescrotal. Entonces hay dos pliegues después de la división o separación: pliegue urogenital y pliegue labioescrotal. ¿Sí? Tanto en el hombre como en la mujer encontramos esas formaciones. O sea, hay un periodo también indiferenciado y un periodo diferenciado. ¿Sí? En el periodo indiferenciado todos tenemos esta estructura a nivel del segmento cloacal. ¿Sí? Se divide el segmento cloacal, vamos a tener dos segmentos, urogenital por delante y el segmento recto anal por detrás. También vamos a poseer dos pliegues, pliegue urogenital y el pliegue labioescrotal. ¿Sí? ¿Qué pasa con el pliegue urogenital? En el segmento anterior o ventral, el pliegue urogenital se dilata, ¿sí?, y va a formar un pequeño tubérculo que se le llama tubérculo genital. ¿Bien? Tanto en el hombre como en la mujer. ¿Sí? Bueno, por presencia, por el aumento de la testosterona, ¿sí?, hay aumento de testosterona, los pliegues labioescrotales y los pliegues urogenitales en el hombre, o cuando hay aumento de testosterona, esos pliegues se fusionan en el alineamiento. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar con el pliegue labioescrotal? Se fusiona en la línea media y se forman las bolsas escrotales. ¿Sí? Hay aumento de testosterona. ¿Qué pasa con los pliegues urogenitales? También se van a fusionar en la línea media, pero se van a elongar. El pliegue urogenital, ¿qué se va a convertir el pliegue urogenital al fusionarse o elongarse? En el pene, ¿sí?, el cuerpo peneal. Y el tubérculo genital se va a convertir en el glande. Si hay testosterona. ¿Sí? ¿Está bien? Si hay testosterona, entonces ocurre esa diferenciación. ¿Sí? Se fusionan los pliegues labioescrotal, se forma la cabeza escrotal, y los pliegues urogenitales se convierten en el cuerpo peneal. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa en la mujer? O cuando hay ausencia de testosterona, ¿sí?, los pliegues no se fusionan. ¿Sí? Entonces el pliegue urogenital se convierte en el labio menor y los pliegues labioescrotales se convierten en los labios mayores. ¿Sí? Y el tubérculo genital se convierte en el clítoris. Entonces, hay un periodo diferenciado y hay un periodo indiferenciado.
el periodo diferenciado sería ya se puede diferenciar a partir de las 12 semanas de gestación. Y a partir del tercer mes, que sería el diagnóstico del sexo, el fenotipo. ¿De acuerdo? Podríamos diferenciar los órganos genitales externos, ¿sí? Porque hay un periodo indiferenciado, donde todos son iguales, y luego el periodo diferenciado. ¿Y de qué va a depender eso? De la concentración de testosterona, ¿sí? Bueno, entonces, aquí está el periodo indiferenciado en la imagen A de la mujer y en el periodo diferenciado en la imagen B de la mujer, ¿sí? Aquí podemos ver todo el desarrollo, ¿está bien? Aquí vemos, periodo indiferenciado, se ve el tubérculo genital, pliegue urogenital y el pliegue labio-escrotal, ¿sí? A partir del periodo indiferenciado ya podemos observar en el hombre y en la mujer la diferencia, ¿sí? En el hombre se fusionan los pliegues y en el hombre se fusionan los pliegues, en la mujer no se fusionan, ¿sí? Quedan separados, ¿está bien? Bueno, entonces, periodo diferenciado a partir de las 12 semanas, ¿sí? Pero las células de Leydig a nivel de los cordones sexuales, aquí las células de Leydig, ya producen testosterona a partir de la 8ª semana. A partir de la 8ª semana ya comienza a producirse testosterona y va aumentando la concentración de testosterona, ¿sí? Bueno, y a medida que va aumentando la concentración de testosterona se va diferenciando, ¿está bien?, estos tubérculos y estos pliegues. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que en el hombre y en la mujer hay estructuras embriológicas similares. El glande y el clítoris tienen el mismo origen embriológico, la misma inervación, la misma irrigación, ¿sí? Los labios mayores y la bolsa escrotal tienen el mismo origen embriológico, la misma inervación, la misma vascularización y el mismo tejido epitelial, ¿sí? Y los labios menores en la mujer y el pene, el cuerpo del pene, también tienen el mismo origen embriológico, ¿sí? Es decir, tienen la misma vascularización, la misma inervación y el mismo tejido. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿de dónde se origina cada uno de ellos? El glande y el clítoris se originan de tubérculo genital. Bien, eso es lo que saben, ¿sí? Los labios mayores y la bolsa escrotal se originan del pliegue labio-escrotal, ¿sí? El nombre ya dice todo, ¿sí? Los labios menores y el pene se originan del pliegue urogenital, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo que tienen que saber para el examen, el origen de esas estructuras similares en el hombre y en la mujer, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que el ovario y el testículo se originan en la cara posterior de la cavidad abdominal. Entonces tienen que descender, si van descendiendo. ¿Quién induce el descenso del testículo? La testosterona, la dihidrotestosterona, ¿sí? Induce al descenso. Entonces se va desplazando el testículo que se origina ya en la cara posterior por encima del riñón definitivo. Entonces va descendiendo gracias a la concentración de testosterona. Como mayor la cantidad de testosterona, más rápido va descendiendo, ¿sí? El descenso inicia a las 12 semanas y tiene que terminar ese descenso, es decir, los testículos se tienen que encontrar dentro de la bolsa escrotal a las 33 semanas de gestación, ¿sí? A los 8 meses de edad, a los 8 meses de gestación, los testículos ya están dentro de la bolsa escrotal, ¿sí?
Bueno, entonces ya sabemos entonces que si tenemos un recién nacido prematuro con 28 semanas, sabemos que los testículos todavía no van a defender, o sea, hay que darle este tiempo de defensa. Y sabemos que a las 33 semanas ya tienen que estar en las bolsas importantes. Eso es importante en pediatría, en neonatología. Bueno, los ovarios también van descendiendo, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con el ovario? Entonces vamos a suponer que todo esto, ¿sí?, es la cara posterior de nuestro embrión, ¿sí? Aquí se va desarrollando las gónadas, la gonadal, y esto sería el túbulo, el conducto de Müller, ¿sí? Aquí, por detrás, en la región lateral, ¿sí? Entonces imagínense, aquí está cresta gonadal, aquí también la cresta gonadal, ¿sí? Y este orificio sería el conducto de Müller o el conducto paramesométrico. ¿Qué pasa con el conducto paramesométrico? En la región inferior se va a fusionar también en la línea media. Entonces, ¿qué hace el conducto de Müller? Va a arrastrar o va a desplazar al ovario hacia la región anterior. Entonces, vamos a ver que el útero y la trompa uterina rodean por detrás al ovario. ¿Bien? ¿Sí? Y es por eso que el ovario va a quedar en esa posición anatómica, porque va a ser arrastrado y descendido por la migración del conducto paramesométrico, ¿sí? Bueno, y ahí también se puede explicar la relación que tiene con el ligamento ancho, ¿sí? El ligamento ancho también va a ser arrastrado, ¿está bien?, por la migración del conducto paramesométrico. Y aquí vamos a encontrar el ligamento ancho, ¿sí? Bueno, entonces eso es en relación al sistema urogenital. No se olviden eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Sí?